Muy buenas tardes, bienvenidos a la clase del diseño de un plan de evaluación educativa por la maestrante Merchan y la compañera Vargas en la asignatura de evaluación para el aprendizaje. Todo el proceso que vamos a presentar se resume en el diseño de un plan de evaluación educativa que incorpora las fases de diseño didáctico del proceso de evaluación, considerando los elementos cognitivos, procedimentales y actitudinales en un contexto social específico. Está desde la manera más general, porque es la gran utilidad de estos, hasta cómo todas estas técnicas las llevamos en práctica en la personificación de dos clases. Entonces, procedo, en cuanto a mí, desde mi perspectiva, a hablar de la manera más general de todos los pasos indicados en la unidad 2. Entonces, en cuanto a la evaluación y la planificación y desarrollo con el tema 1, que es el proceso de evaluación, tenemos el primer planteamiento, que es la previsión. Y de manera muy general, comenzamos como que a resumir. Se refiere a la anticipación de los objetivos y criterios de evaluación que se desean alcanzar. También tenemos la organización, que consiste en la planificación de las actividades y recursos necesarios para llevar a cabo la evaluación. Y no podemos dejar a un lado lo que es la estructuración. Se refiere a la forma en la que se organizan los instrumentos y técnicas de evaluación. Y por último tenemos la adecuación del proceso de evaluación, que implica adaptar el proceso de evaluación a las características y necesidades específicas de los estudiantes. Y así pasamos al subtema del proceso de evaluación, en el que se presenta el diseño metodológico que garantiza un desarrollo sistemático. ¿Para qué? Para que establezca un enfoque sistemático para la evaluación, asegurando que se sigan pasos claros y coherentes en el proceso. Posteriormente tenemos los criterios de actuación que desarrolla dentro de la evaluación, de que definen cómo se llevaría a cabo la evaluación, estableciendo pautas y procedimientos para su desarrollo. Participación del estudiante, autoevaluación, coevaluación, que fomenta para que permita que los estudiantes reflexionen sobre su propio aprendizaje y la de sus compañeros. También tenemos aquí las técnicas e instrumentos en los cuales se refiere a las herramientas utilizadas para evitar que debe ser adecuado para los contenidos y los contextos educativos. 6. Tenemos aspectos operativos. Más que nada incluyen la calificación y la gestión de los resultados. Posteriormente tenemos equilibrio educativo de contenidos. Busca una evaluación integradora y diversificadora centrada en el desarrollo formativo de los estudiantes. Los resultados de la evaluación deben ser comunicados a la comunidad educativa y proponiendo la transparencia. Ejecución de la evaluación, recursos materiales, implica la implicación efectiva de los planes de evaluación. La meta de evaluación, revisión de procesos y resultados, consiste en la revisión y análisis de los procesos y resultados, permitiendo ajustes y mejoras continuas en el sistema educativo. Entonces, dentro del tema 1, que es el proceso de evaluación, llegamos al subtema 2, que aquí implica las fases del diseño didáctico del proceso de evaluación. La fase concepto constructivista se centra en la identificación y registro de eventos significativos en el aprendizaje, permitiendo comprender cómo los estudiantes construyen su conocimiento. En la fase anticipativo de previsora, para nosotros en el bachillerato, implica la elaboración de una lista de confrontación que ayuda a prever posibles dificultades y establecer criterios claros para la evaluación. La fase 3, la fase organizativo procedimental, escala estimativa, consiste en el uso de escalas estimativas que facilitan la organización de los criterios de evaluación y la medición del desempeño de los estudiantes. La fase 4, la fase ejecutivo-operativa, es la autoevaluación del estudiante. Se refiere a la implementación de la evaluación donde se promueve la autoevaluación del estudiante, fomentando la reflexión sobre su propio aprendizaje. La fase reflexivo o metaevaluativa, evaluación preventiva del grupo. Esta fase se lleva a cabo del grupo, donde se analizan los resultados y se reflexiona sobre el proceso de evaluación conjunta, promoviendo la mejor continuidad. Entonces llegamos al tema 2, que es la evaluación educativa del proceso de aprendizaje. Tenemos 4 funciones. La función personalizada es la que se centra en reconocer y atender las características individuales de cada estudiante. La función formativa, aparte de reconducir, orientar y regular, es la que se refiere a su papel en el proceso de enseñanza-aprendizaje, donde se utiliza para mejorar y guiar el aprendizaje. En la fase 3, la función formadora para el estudiante, esta permite centrarse en el desarrollo integral del estudiante, no solo el aspecto académico, sino también las habilidades y competencias. En las funciones sumativas es donde se refiere a la evaluación final del aprendizaje que se realiza al término de un proceso educativo. Entonces llegamos al subtema 1 del proceso de evaluación, la evaluación de contenidos conceptuales, parte 1. Como primera información adicional sobre la evaluación de contenidos conceptuales, en primer lugar interviene para activar las ideas previas del alumno. Aquí lo más factible es utilizar preguntas o actividades que conecten el nuevo contenido con lo que el estudiante ya sabe. Revisar y explicar las ideas que posee sobre el tema. Facilitar discusiones o reflexiones donde los estudiantes comparten y clarifiquen sus conocimientos previos. Ayudar a establecer semejanzas entre la nueva tarea de aprendizaje y otras actividades anteriores. El estudiante tiene que este nuevo contenido anexarlo con experiencias previas para facilitar la comprensión. En cuanto a elaborar analogías, permite crear comparaciones entre contextos nuevos y conocidos para facilitar la comprensión y el aprendizaje. Ofrecer materiales potenciales significativos para el alumno. Proporcionar recursos que sean relevantes, que conecten con los intereses y experiencias del estudiante. También tenemos el adecuar el nivel de abstracción a la capacidad del alumno. Presentar la información de manera que sea comprensible, accesible, según el nivel de desarrollo del estudiante. Presentar la información nueva en dosis adecuada, en el que tenemos que dividir el contenido en partes manejables para evitar la sobrecarga cognitiva y facilitar el aprendizaje. Permitir que el estudiante pueda utilizar recursos y técnicas de elaboración y organización de la información de la evaluación para la comunidad educativa. Fomentar el uso de mapas conceptuales, esquemas, resúmenes para ayudar a organizar el contenido. Presentar la nueva información en términos funcionales para el alumno. Reflexionar el contenido con situaciones prácticas reales que sean relevantes para el estudiante, mostrando su aplicabilidad.
En cuanto a la segunda información adicional sobre la evaluación de contenidos, tenemos dentro del apoyo datos, que proporcionan una información específica y objetiva que sirve como base para el aprendizaje y la toma de decisiones. Dentro se subdividen hechos, que son las afirmaciones verificables que ayudan a establecer un contexto y fundamentar el conocimiento en la realidad. Como segundo punto tenemos el concepto, que representa las ideas generales que permiten categorizar y organizar la información, facilitando la comprensión de temas complejos. El tercer fase sería el saber, se refiere al conocimiento adquirido que permite a los estudiantes aplicar lo aprendido en diferentes contextos. Después tenemos lo que es la comprensión, implica la capacidad de interpretar y dar sentido a la información, lo que permite a los estudiantes relacionar conceptos y aplicarlos. Mediante, aquí vienen dos fases, la asimilación y el conocimiento. En la asimilación es el proceso mediante el cual los estudiantes integran una información en sus estructuras cognitivas existentes y facilitando el aprendizaje significativo. Conocimiento son el conjunto de información y habilidades que un estudiante ha adquirido que le permite resolver problemas y tomar decisiones informadas. Y dentro del tema, subtema 1, la evaluación de contenidos conceptuales, tenemos el último dato, que son dos puntos muy claves: el conocimiento conceptual previo, organizado, pertinente y relevante. Gracias a esto, estos conocimientos permiten al estudiante establecer conexiones significativas con la nueva información, facilitando la comprensión y el aprendizaje. Al tener una base sólida, el alumno puede integrar y contextualizar el nuevo contenido de manera efectiva. En nuestra segunda fase tenemos el conocimiento procedimental para la activación y recuperación, en el cual estos conocimientos implican el uso de estrategias específicas que ayudan al estudiante a acceder a la información almacenada en la memoria al aplicar técnicas de activación como la elaboración de mapas conceptuales o el uso de preguntas claves. El alumno puede recuperar y aplicar sus contenidos previos de la manera más eficiente en el proceso de aprendizaje. Y bueno, señores, seguimos en el tema 1, pero vamos a la parte 2 y aquí ya respecta la evaluación de contenidos procedimentales. En la primera información adicional sobre la evaluación de contenidos procedimentales, tenemos lo que es el activar, el explicar y el trabajar con ideas previas, que implican identificar y discutir las nociones que el estudiante ya tiene sobre el procedimiento, facilitando su conexión con el nuevo aprendizaje. Segundo, activar la competencia procedimental previa. Consiste en guiar al alumno para que utilice instrucciones previas, ayudando a que aplique lo que ya sabe en sus nuevas situaciones. Presentar el procedimiento de manera lógica y clara, que se refiere a la estructura de la información de forma que sea comprensible y relevante para el alumno, facilitando su aprendizaje. Proporciona situaciones para actuar y ensayar. Ofrece al alumno la oportunidad de practicar el procedimiento de contextos reales o simulados, utilizando materiales contextos para reforzar su comprensión. Diversificación del uso del procedimiento. Implica crear diversas situaciones donde el estudiante pueda aplicar el procedimiento de una manera variada, promoviendo su dominio y capacidad generacional. Y tenemos una segunda información adicional, es el análisis de los problemas, que implica descomponer situaciones o tareas en sus componentes básicos para identificar los procedimientos necesarios para resolverlo. También tenemos la observación directa, consiste en observar a los estudiantes mientras realizan un procedimiento en tiempo real. Y por último tenemos la lista de cotejo dentro, que es un proceso clave para la evaluación de procesos procedimentales, el cual es una herramienta que permite verificar si se han cumplido todos los criterios paso a paso en la ejecución de un procedimiento. Y así, la evaluación, la planificación y desarrollo, también tenemos el tema 2, que estamos viendo la evaluación educativa del proceso de aprendizaje, y aquí se subdivide el segundo tema, la evaluación de contenidos actitudinales. En cuanto a la primera información adicional en este contexto, es facilitar el conocimiento y el análisis de las normas existentes en la escuela y en el grupo de clase para que los estudiantes puedan comprender y respetarlas. Esto permite que los alumnos comprendan y respeten las reglas del entorno escolar, promoviendo un ambiente de convivencia. 2. Proporcionar actividades que faciliten el aprendizaje de determinadas actitudes como cooperación, solidaridad, equidad, honestidad y compañerismo, que fomenta el desarrollo de valores como cooperacionales y solidaridad, esenciales para la convivencia y el trabajo en equipo. 3. Ofrece modelos de los comportamientos y actitudes que se pretende que los alumnos aprendan. Proporcionar ejemplos a seguir, ayudando a los estudiantes a internacionalizar actitudes deseadas a través de la observación. 4. Está familiarizado con ciertas normas y posee tendencias y comportamientos claras que les permiten aprender nuevas normas y actitudes. ¿Para qué? Para facilitar la adaptación a nuevas normas, ya que los estudiantes cuentan con una base de comportamientos previos que les guían. Reflexión sobre los principios, comportamientos e ideas y valora el grado de coherencia o discrepancia entre la actitud que posee y otras informaciones nuevas sobre la realidad. Promueve la autoevaluación y el desarrollo de una conciencia crítica sobre sus propias actitudes en una relación con nuevas informaciones. Elabora el significado de la nueva norma o actitud conectándola con su comportamiento. Ayuda a los estudiantes a conectar lo aprendido con su comportamiento, facilitando la internalización de nuevas actitudes. 7. Se acepta lo que implica el cambio de actitud, con confianza y seguridad en el mismo. Fomenta la disposición del cambio, fortaleciendo la confianza y la seguridad en sí mismo para adoptar nuevas conductas. En cuanto a la segunda información, tenemos los valores, en cual todas las clases se deben impartir con principios, creencias fundamentadas que guíen el comportamiento de los individuos. Actitudes son predisposiciones a responder de cierta manera ante situaciones, personas o ideas. Acciones son los comportamientos concretos que resultan de las actitudes y valores de los estudiantes. Las manifestaciones se refieren a las expresiones visibles de actitudes y valores como el lenguaje corporal, la participación en actividades y la interacción con otros. Relaciones interpersonales son las herramientas que los estudiantes tienen con sus compañeros y docentes. Y llegamos a la tercera información adicional. Aquí se topa el ítem del registro de eventos significativos, herramientas que documentan situaciones específicas en las que los estudiantes demuestran actitudes y comportamientos relevantes que permiten un seguimiento del desarrollo actitudinal a lo largo del tiempo. Tenemos lo que es la lista de confrontación, que son los métodos que comparan las actitudes y comportamientos esperados con los observados en los estudiantes. También tenemos las escalas estimativas, que son instrumentos que permiten valorar actitudes mediante una escala numérica y descriptiva, proporcionando una medida cuantitativa del desarrollo actitudinal de los estudiantes. La autoevaluación de los estudiantes, proceso en el que los estudiantes reflexionan sobre sus propias actitudes y comportamientos, evaluando su progreso y estableciendo metas para el desarrollo personal. La autoevaluación del estudiante, proceso en el que los estudiantes reflexionan sobre sus propias actitudes y comportamientos. Y por último, la evaluación participativa en grupo. Estrategia que involucra a los compañeros en la evaluación de estudiantes con sus actitudes, fomentando la retroalimentación constructivista y el aprendizaje colaborativo en el grupo. Y bueno, estimados expectantes, me he expresado sobre
los pasos designados de una manera muy general. Entonces mi compañera va a proceder. Las clases fueron expuestas, pero nos basamos mucho en estas técnicas expuestas, o presentadas, o impuestas. Hemos elegido dos temáticas, el sistema solar y la derivación continental, porque por supuesto que ha primado las fases impuestas en la unidad 2 del sistema que estaba ubicado, y posiblemente se derivaron las actividades y los métodos evaluativos respectivos. A continuación, mi compañera. Buenas tardes, mi nombre es Elizabeth Vargas y en esta ocasión voy a dar a conocer las dos fases importantes del proceso de educación. El primero es el proceso de evaluación del aprendizaje y segundo es la evaluación educativa. Estos dos procesos están enfocados al tema del sistema solar. En esta primera fase vamos a hablar sobre el proceso de evaluación, la cual la dividimos en planeamiento y resolución. Como el planeamiento tenemos la prevención, la organización, la estructuración, la adecuación de procesos de evaluación. En la prevención podemos deducir que nos permite evaluar el conocimiento sobre el sistema solar y su formación. Se pueden utilizar también diversos instrumentos como es la investigación, el análisis crítico y presentaciones visuales para mejorar el aprendizaje del estudiante. En la organización es importante llegar al conocimiento de los estudiantes. Por eso es importante que el docente estudie mucho el tema de aprendizaje para aclarar todas las dudas que surjan entre los estudiantes, para de esa manera fortalecer aún más los conocimientos previos de los estudiantes. En cuanto a la estructuración, es muy importante que el docente desglose y disminuye de una manera muy clara a los estudiantes las características principales, en este caso del sistema solar, para que ellos puedan comprender de una mejor manera el aprendizaje y puedan adquirir nuevos conocimientos acerca de este tema. En cuanto a la adecuación del proceso de evaluación, es muy importante estructurar la evaluación en base a criterios claros y específicos que permitan medir el conocimiento y la comprensión de un tema hacia los estudiantes. Para el diseño de la metodología es importante tener estos pasos claros, como por ejemplo objetivos de aprendizaje, metodología expositiva, prácticas, evaluación y finalmente la reflexión final. Esto nos va a ayudar a fomentar en los estudiantes un claro conocimiento acerca del tema. Como docentes debemos de tener en claro que la participación activa de los estudiantes es algo fundamental para su desarrollo académico y personal. La implementación de técnicas e instrumentos en la educación es crucial para optimizar el proceso de aprendizaje. En la fase del diseño didáctico del proceso de evaluación, nos habla de las fases principales para llegar hacia el estudiante con un tema específico. En esta fase, lo primero que tenemos que hacer es explicar dentro del marco conceptual a los estudiantes sobre el tema del sistema solar. Luego, entablar con los estudiantes sobre los criterios de evaluación, ejecutar actividades evaluadas, que serán evaluadas, y finalmente podemos conversar con los estudiantes sobre la evaluación que vamos a ejecutar. Pasamos a la segunda fase de la evaluación educativa, donde nos dan cuatro fases de aprendizaje. La primera nos dice la función personalizativa. Esta función se centra en evaluar los aprendizajes básicos adaptándose a las necesidades individuales de cada uno de los estudiantes. La fase formativa tiene como objetivo reconducir, orientar y regular el proceso educativo. La función sumativa se refiere a la calificación final de un periodo de estudio y que es la que definirá si el estudiante adquirió totalmente los conocimientos durante todo el año lectivo o tendrá pues que pasar por un supletorio para retroalimentar esos conocimientos. El siguiente punto es información adicional sobre la evaluación de los contenidos conceptuales. El primer punto nos habla sobre intervenir para activar las ideas previas del alumno. Es importante que en este punto el docente haga preguntas para ver qué avances o a qué nivel están los conocimientos de los estudiantes acerca de este tema del sistema solar. Podemos hacer preguntas como, ¿qué creen que es el sistema solar?
cómo creen que están ubicados los planetas en el sistema solar. Esto permitirá explorar y también debatir con los estudiantes, porque cada estudiante va a dar diferentes definiciones, cada estudiante va a opinar diferente acerca del sistema solar y también es importante que los estudiantes tomen apuntes de todas las opiniones de cada uno de sus compañeros para que vayan adquiriendo conocimientos y que no solo se queden con una respuesta, sino que también es bueno que puedan adquirir o puedan aprender una definición más aparte de la que ellas o que ellos dicen, ¿no? Es importante también que los estudiantes utilicen imágenes, gráficos, mapas conceptuales, mapas mentales, videos, ya que esto ayudará a que el estudiante mentalice mucho más allá de su visión sobre lo que es el sistema solar, cuáles son sus componentes, sus características, cómo se componen cada uno de los planetas. Finalmente podemos mostrar cómo los conceptos aprendidos se aplican en situaciones reales o en la vida cotidiana, ya que eso hará que el aprendizaje sea más significativo para cada uno de los estudiantes. En la segunda parte tenemos planeamientos, datos, hechos, conceptos, saberes y comprensión. En datos, pues son elementos individuales y sin proceder que sirven como base para la información. Hechos son afirmaciones verificables que describen realidades objetivas y pueden ser comprobadas. Conceptos. Los conceptos son ideas o categorías que representan un conjunto de características comunes y permiten organizar el conocimiento. Saber es la capacidad de recordar y reproducir información adquirida, a menudo relacionada con datos y hechos relevantes. La asimilación es el proceso mediante el cual se integran nuevos conocimientos en estructuras cognitivas preexistentes. El conocimiento es la acumulación de información, comprensión y habilidades que se aplican en contextos específicos para resolver problemas o tomar decisiones. En tercera parte, podemos destacar cuán esencial es que los estudiantes tengan conocimientos previos y organizados sobre el sistema solar, ya que allí el docente puede detectar qué es lo que saben los estudiantes y qué es lo que no saben para él poder entrar desde allí. O sea, quiere decir que si el estudiante solo conoce lo que es el sistema solar, pero no sabe cuáles son las características de cada uno de los planetas, en qué lugar está ubicado, por ejemplo, el planeta Tierra, los estudiantes no tienen conocimiento de eso, entonces el docente tiene la oportunidad, a través de los conocimientos previos de los estudiantes, el docente puede partir desde allí. O sea, los estudiantes no saben esto, no saben lo de aquí, y el docente puede empezar con los conocimientos eh, previos. En conocimientos procedimentales, los estudiantes deben poseer conocimientos procedimentales, porque de esta manera pueden aplicar estrategias de evaluación y recuperación de información. Saludos cordiales de nuevo. Bueno, creo que hice el preámbulo explicando desde la fase 1 del primer tema hasta la fase 2 del tema respectivo de una manera más general y ampliar el contexto. Sin embargo, como grupo decidimos presentar dos temáticas, que es el sistema solar y la derivación continental, que describe lo que es Pangea y los continentes. Pero, dicho esto, que nuestra centración ha sido en estos dos temas, las hemos expandido para 4 semanas, para profundizar y que el alumno domine bien el conocimiento. Aquí hacemos una mezcla de lo que son los tipos de evaluaciones que ya nosotros es nuestro conocimiento, diagnóstica, formativa y sumativa, pero añadimos las técnicas evaluativas, conceptuales, procedimentales y actitudinales. Entonces, enfocándonos en la temática del sistema solar, que está dividido en 2 semanas, increíble. Empezamos, en primer lugar, haciendo una evaluación diagnóstica. Ok, tenemos la evaluación diagnóstica. Posteriormente, ya entramos en el contexto. ¿Cuál es el contexto? La técnica de evaluación conceptual. ¿Con qué herramientas vamos a este campo? Con la plataforma Canva y presentando y incentivando a los estudiantes a elaborar un mapa conceptual de dicha temática. Esto va a estar calificado mediante una rúbrica y la lista de cotejo respectiva. Posteriormente, seguimos con el procedimiento procedimental. Nos hemos llevado a cabo que vamos a hacer un experimento científico, en el cual los alumnos deben diseñar y llevar a cabo un experimento sencillo del sistema solar, en este caso, relacionado con el concepto científico que hayan aprendido durante esta clase. Formular cosas bases, formular hipótesis, describir el procedimiento, realizar el experimento, recopilar datos y presentar una conclusión en un informe escrito. Con todo esto tenemos el objetivo desarrollado de que tengan habilidades de investigación científica, pensamiento crítico y hemos cumplido con los parámetros de la evaluación procedimental. ¿Con qué evaluaremos? Con una guía de observación. Y se pueden sumar una lista de cotejo y rúbrica, pero aquí lo que prima es la guía de observación. Posteriormente llegamos al paso de la evaluación actitudinal. Aquí solicitamos un ensayo.
que sea lo básico, la introducción, el desarrollo y la conclusión. 250 palabras. Apegada mucho a una rúbrica y la lista de cotejo antes de publicar. La rúbrica para analizar la calificación que va a tener el estudiante y va a estar acompañado aquí, va a primar el registro anenómico. Y bueno, todo eso que ya he mencionado, estos 3 puntos, estas 3 técnicas conceptuales, procedimentales, actitudinales, es la formación, es la evaluación formativa. Entonces, cerramos con una evaluación sumativa que pasa por, para presentar el cuestionario, tiene que pasar por una rúbrica y una lista de cotejo que habilite ese cuestionario. Posteriormente, asimismo, se le presenta a los estudiantes y una vez que se le presenta a los estudiantes, la calificación a obtener pasa por otra rúbrica diseñada para el estudiante. Entonces, así hemos analizado y eso se lleva a cabo de 2 semanas distribuidas, esta temática. Buenas tardes, mi nombre es Elizabeth Vargas y en esta ocasión voy a hablar de las dos fases de la evaluación. Primero tenemos el proceso de evaluación y segundo tenemos la evaluación educativa. Antes de llegar al punto de la evaluación, como docentes debemos asegurarnos que los conocimientos de los estudiantes sean amplios en un tema. En este caso vamos a trabajar con el tema Pangeas y los continentes. Cómo se formaron los continentes, cómo se separó Pangea y todo lo que tiene que ver con la formación de los continentes. Para nosotros llegar a una evaluación debemos estar seguros que los estudiantes manejan el tema en cuestión. Antes de llegar a una evaluación debemos trabajar ciertas técnicas, metodologías e instrumentos de evaluación para que los estudiantes puedan adquirir conocimientos acerca de un tema específico. En planteamiento tenemos la prevención y como resolución podemos deducir que la evaluación es el conocimiento sobre el tema que los estudiantes puedan aprender. En base a esto podemos utilizar diferentes técnicas, como por ejemplo la investigación, el análisis crítico y las presentaciones visuales. Esto ayudará a que los estudiantes sepan y tengan más información acerca del tema de la que ya conocen. En esta organización, el docente debe conocer a profundidad el tema a tratar, ya que así puede aclarar las dudas de los estudiantes en cuestión al tema a tratar. El docente debe conocer muy bien todos los puntos que trae el tema en cuestión. De repente surja una interrogante hacia un estudiante, el docente no se puede quedar callado, debe responder a la pregunta del estudiante, siendo claro y preciso en lo que dice, ya que si le da una información distorsionada, le puede confundir el aprendizaje y el conocimiento de los estudiantes. Para tener una organización clara de la clase con el tema de los continentes, su formación, Pangea, cómo se dividió Pangea a lo que ahora conocemos a los continentes. Para ello debemos utilizar ciertos pasos. Primero, tener en claro el objetivo de aprendizaje, el objetivo de la clase, que es a dónde usted quiere llegar como docente con el tema a tratar. ¿Qué quiero que mis estudiantes aprendan en este tema? Eso debemos tener claro como docentes. La segunda es la metodología expositiva. ¿Qué quiere decir eso? Usted tiene que permitir al estudiante exponer sus conocimientos. ¿Qué sabe del tema el estudiante? También tenemos actividades prácticas. Usted debe permitir o debe evaluar actividades prácticas para profundizar el aprendizaje del estudiante acerca del tema de los continentes. Y finalmente tenemos la evaluación y la reflexión final. ¿Qué aprendieron los estudiantes? ¿Qué conocimientos adquirieron con este tema? Si entraron sabiendo solo que existía un continente, Sudamérica, ahora ya saben que hay 7 continentes, que antes de ser continentes eran uno solo y se llamaba Pangea. Con todos estos pasos, usted como docente va a tener la oportunidad de aprender y que los estudiantes aprendan sobre el tema de los continentes. Vamos a la fase de diseño didáctico. Tenemos la primera fase, fase concepto constructivista. Claramente en esta fase el estudiante establece el marco conceptual acerca del aprendizaje sobre Pangea y los continentes. La otra fase es la fase anticipo previsora. Durante esta fase se anticipa cómo se llevará a cabo la evaluación de aprendizaje acerca del tema en cuestión. La siguiente fase es la fase organizativo procedimental. En esta fase se presentan los criterios de evaluación y se los discute con los estudiantes. Y finalmente tenemos la fase reflexivo. Finalmente en esta fase se lleva a cabo la evaluación participativa en grupo, en donde los estudiantes comparten su experiencia y reflexiones sobre el proceso de aprendizaje. En la función personalizada, el docente debe conocer el aprendizaje de los estudiantes y evaluar básicamente
adaptándose a las necesidades de cada uno de los estudiantes. Recuerden que en las instituciones educativas tenemos estudiantes con necesidades especiales y el docente debe adaptar su planificación para aquel o aquellos estudiantes que necesitan un aprendizaje personalizado. Para esto también hacemos las adaptaciones curriculares, que son planificaciones con un poco menos de dificultades que para los otros estudiantes, ¿sí? Esto lo reciben los estudiantes con necesidades especiales. En la fase 2, en la evaluación educativa, es importante que como docente expliquemos y activemos conocimientos previos acerca del tema con nuestros estudiantes. En este caso podemos hacer preguntas relevantes al tema, como por ejemplo, ¿qué es Pangea? ¿Cómo creen ustedes que se formaron los continentes ahora existentes? ¿Cuál fue el primer continente que existió? Son preguntas que los estudiantes tal vez sean para ellos muy relevantes o tal vez nunca han escuchado qué es Pangea, tampoco sepan cómo se formaron los continentes, y es importante que el docente haga hincapié con estas preguntas para conocer hasta dónde llega el conocimiento de los estudiantes acerca de este tema de la formación de los continentes. Es importante que también el docente utilice un material didáctico, ya sea imágenes, videos, revistas, libros, información específica para que los estudiantes puedan observar puedan observar y adquirir un conocimiento a través de imágenes. Recordando también que eso nos va a ayudar con los estudiantes con necesidades especiales, ya que a ellos se les hace mucho más fácil adquirir conocimientos a través de una imagen. Entonces, el docente debe estar listo y preparado con materiales didácticos para cada clase. De esta manera hace la clase un poco más dinámica, un poco más activa, preguntándole a los estudiantes a través de la imagen, qué tenemos aquí, qué podemos ver acá, y los estudiantes van interactuando con este tipo de instrumentos, técnicas o herramientas de aprendizaje. Al final de cada clase, el docente debe tomar una evaluación, ya sea una actividad corta como complete un mapa conceptual o complete las siguientes preguntas o conteste las siguientes preguntas. ¿Con qué finalidad el docente elabora un tipo de evaluación o hace con los estudiantes un tipo de actividad? Porque con los resultados de esta actividad, el docente se va a poder dar cuenta cuál es el estudiante que adquirió el conocimiento de este nuevo tema y cuál no. A cuál de los estudiantes tiene que retroalimentar o tiene que brindar una enseñanza personalizada para que pueda adquirir esta destreza. Porque recuerden que como docentes nos regimos a una planificación y a unas destrezas que debemos cumplir. Debemos estar seguros como docentes que en cada clase todos los estudiantes adquieren y manejan esa destreza de aprendizaje. Como docentes nos hemos preguntado por qué es importante registrar eventos significativos dentro del aula o dentro del proceso de aprendizaje. Pues bien, el registro de situaciones y eventos es muy significativo y es una técnica fundamental que todos los docentes debemos implementar en el ámbito académico, ya que de esa manera podemos documentar y analizar situaciones claves en el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes. Dentro de la evaluación hay un tema muy importante como lo es la autoevaluación. ¿Por qué es importante que los estudiantes se autoevalúen? La autoevaluación les permite a los estudiantes reflexionar sobre su propio aprendizaje, identificando las fortalezas y las áreas de mejora en el conocimiento adquirido a través de un nuevo tema. Es importante también motivar a los estudiantes a la participación activa en la clase con el tema en cuestión, ya que eso va a permitir que los estudiantes debaten entre sí con asuntos muy importantes relevantes al tema, y esto ayuda a la colaboración activa de todos los miembros del grupo en el proceso educativo. Y bueno, aquí vuelvo a intervenir de nuevo, pero ya no hablando del tema del sistema solar. Y así mismo, compañera, muchísimas gracias por su análisis de cómo explicar de mejores términos, aplicando todas las técnicas que hemos aprendido en este módulo, evaluación por el aprendizaje. Pero ahora vamos a hacer sobre la deliberación continental. Hay tanto que hablar de este tema, pero para profundizar lo más posible se ha llevado a cabo en 2 semanas. Lo que acaba de explicar mi compañera es las bases sólidas que los invitamos no solamente a analizar este cronograma, sino el cronograma anterior y toda la investigación que está reposada en el sistema donde mandar una tarea. Bueno, asimismo, se estipula la evaluación diagnóstica, porque son estudiantes de bachilleratos y estos temas son temas universales que ya se sabe, pero no se lleva con técnicas respectivas. Entonces vamos a ver cómo los alumnos salen de esta evaluación diagnóstica sobre la temática de la deliberación continental. Entonces, llegamos a la etapa de la evaluación formativa. Y aquí tenemos la evaluación conceptual. Asimismo presentamos nuestro mapa conceptual en Canva con la rúbrica y la lista de cotejo respectiva. Procedemos a la evaluación procedimental. En este caso tenemos un experimento científico en el que, expandiendo el comentario anterior de las anterior clases, estas tareas procedimentales no solo ayudan a los estudiantes a desarrollar habilidades prácticas, sino que también permite aplicar lo que han aprendido en un contexto real. Por supuesto que va a ser muy admirado, observado, para calificar su planificación del estudiante sobre este tema, cómo van a ejecutar ese proyecto y la reflexión sobre el impacto, conocido como un informe, con su rúbrica específicamente.
y más que nada aquí prima la guía de observación. Y bueno, llegamos a la fase de la evaluación actitudinal, que, o sea, la tarea como tal es un diálogo reflexivo, pero en ese diálogo reflexivo es como un ensayo, que así mismo está estructurado de 3 fases, la introducción, el desarrollo y la conclusión, 250 palabras. Ahora nosotros como maestras nos damos cuenta que esto va a ser pasado por un registro anécdoto y que todos los detalles los pueden revisar en el informe de la página de UNEM. Y terminamos estas 2 semanas con la fase de la evaluación sumativa y posteriormente ya hemos explicado lo que es el sistema solar, parte y parte con mi compañera, así mismo parte y parte en este tema de la derivación continental. Entonces podemos seguir con la evaluación sumativa, pero ya esto sería una evaluación parcial, una evaluación general, y bueno, en el contexto real ya los que elaboran está para deleitarse, y lo importante es que, o sea, hemos presentado los pilares fundamentales. Entonces, y no solamente estas técnicas, saben que hay muchos módulos para compartir información y el apasionante campo de la docencia. Y bueno, señores, después de esta etapa rigurosamente investigativa, finalizamos este proyecto semanal con la justificación respectiva. En cuanto a lo personal, me atrevo a plasmar que la evaluación es importante para el aprendizaje porque permite identificar el nivel de comprensión de los estudiantes, en este caso de los bachilleres, en el área de la asignatura de estudios sociales. Proporciona retroalimentación sobre su proceso. Ajusta la enseñanza para satisfacer sus necesidades. Además, fomenta la autorreflexión y la autoevaluación, lo que promueve un aprendizaje más profundo y significativo. Todas estas fases evaluativas guían el proceso educativo y mejora la calidad del aprendizaje. Entonces, en cuanto, desde mi perspectiva, tanto todas las fases analizadas en la primera fase, segunda fase, con sus subdivisiones, y resaltando en la fase diagnóstica, formativa y sumativa, sí, y sin dejar a un lado la evaluativa conceptual, procedimental y actitudinal, todas estas son importantes porque permiten una evaluación integral del aprendizaje, abarcando no solo el conocimiento teórico, sino también las habilidades prácticas y las actitudes que los estudiantes tienen que ir adquiriendo en este proceso. Esto fomenta un desarrollo más complejo y significativo. Posiblemente la más importante, o bueno, la que como que es como que no está haciendo una construcción, entonces, pero todo es importante, desde el bloque hasta cuando se va la ilusión final, que se ve un acabado increíble. Asimismo la que da el acabado increíble es la evaluación sumativa, la satisfacción como estudiante, como maestro, de que el estudiante haya progresado muy bien. Entonces, esa evaluación sumativa es la que proporciona una visión general del rendimiento final de los estudiantes, que ayudó a medir el logro de objetivos educativos, de todo el proceso plasmado, la planificación antes de interactuar con los estudiantes para que quieran el conocimiento, tomar las decisiones informadas sobre su proceso y con ética, y futuras intervenciones. En conjunto, estas evaluaciones enriquecen el proceso de aprendizaje y siguen mejorando la calidad educativa.